Kobe Bryant puso la victoria por encima de todo. Fue un romántico sin remedio y un maníaco obsesivo. Dos caras que definieron el alma de un jugador como pocos en la historia. Su genialidad no fue accidental, ni construida por azar. Fue moldeada por un mundo que lo retó desde sus primeros pasos. Kobe nació en Filadelfia, bajo el peso de un legado que pocos entienden. Su padre, Joe Jellybean Bryant, jugó para los 76ers y luego emprendió un viaje internacional al baloncesto europeo. La familia se trasladó a Italia, una decisión que cambió todo para Kobe. Tenía apenas 6 años. No hablaba una palabra de italiano y pronto descubrió que la vida no le ofrecería caminos fáciles. Las mudanzas constantes, cada vez que su padre cambiaba de equipo, lo obligaban a reinventarse en cada ciudad. Pero lo más difícil no era el idioma ni la escuela, era saber que en cada aula, cada barrio, él era el único niño negro. Ese aislamiento formó al joven Kobe. Vivía en una cultura que no le era propia, con un idioma ajeno y una sensación constante de no pertenecer. Para muchos, eso habría sido una barrera, pero él lo convirtió en motivación. Encontró su espacio en el baloncesto. Jugaba solo, entrenaba sin distracciones. Las canchas eran el único lugar donde podía imponerse sin necesidad de hablar. Allí se ganaba respeto, no por sus palabras, sino por cada movimiento. El baloncesto era su refugio, su idioma secreto, su modo de comunicación. Cuando no jugaba, estudiaba el juego. Horas y horas viendo partidos en VHS. Imaginaba que algún día estaría allí, en la NBA, junto a los ídolos que analizaba con precisión obsesiva. No era una fantasía, era una certeza. Esa convicción, tan inusual para un niño, lo acompañó hasta los 13 años, cuando la familia regresó a Filadelfia. Pero Estados Unidos no fue un regreso cálido. El joven Kobe hablaba con acento europeo, no entendía la jerga estadounidense y nuevamente fue visto como un extraño. Lo que para otros sería una humillación, él lo tomó como combustible. Silenció a sus detractores en la cancha, enfrentándolos uno a uno. Cada partido se volvió una declaración de identidad. Su talento no tardó en brillar. En Lower Merion High School jugó todas las posiciones y lo hizo con una ferocidad poco común. Promedió 31 puntos, 11 rebotes, 6 asistencias y 4 bloqueos por partido en su último año. Más allá de las estadísticas, lideró a la escuela hacia su primer campeonato estatal en más de 5 décadas. Ese logro lo convirtió en leyenda local y pronto en figura nacional. Fue nombrado jugador del año por Naismith y seleccionado como McDonald's All-American. Todos los ojos estaban puestos en él. ¿Qué universidad elegiría? ¿Duke? ¿North Carolina? ¿Kentucky? ¿Quién sabe? Pero Kobe ya había tomado una decisión radical. Iría directo a la NBA. Con apenas 17 años, se convertía en el 6º jugador en la historia en dar ese salto sin pasar por la universidad. La mayoría dudaba. Era muy joven, muy delgado, demasiado confiado. Jerry West, el arquitecto legendario de los Lakers, vio lo que otros no vieron. Tras presenciar cómo Kobe desmantelaba a Michael Cooper en una práctica, West entendió que estaba frente al mejor talento del draft del 1996. Maquinó un plan para traerlo a Los Ángeles, que los Hornets lo seleccionaran y luego lo cambiaran por Blake Divac. Así nació una nueva era. Desde el primer día de entrenamiento, Kobe dejó claro que no venía a aprender, sino a dominar. «Soy un joven descarado y no voy a dejarme engañar por nadie», dijo sin titubeos. Sus compañeros entendieron que no era un novato más. Lo veían entrenar como si cada práctica fuera una final. Competía con todos, sin miedo y sin descanso. En su primer año ganó el concurso de mates de 1997, una muestra temprana de su espectacularidad. Sus compañeros lo apodaban el fanfarrón, pero detrás de esa energía había disciplina, deseo y una obsesión voraz por la perfección. Sin embargo, no todo fue fácil. En su primera serie de playoff, lanzó 4 balones aéreos en tiempo extra contra Utah, una humillación pública para cualquier jugador. Pero Kobe lo tomó como aprendizaje y regresó más determinado. En su segunda temporada promedió 15 puntos por partido y fue el jugador más joven en iniciar un juego de las estrellas. El momento más impactante llegó en 1998, cuando enfrentó a Michael Jordan. Kobe lo retó, le pidió consejos y lo estudió. No se dejó deslumbrar,
ni intimidar. Era como si el relevo estuviera pactado desde antes. Esa actitud lo definió. Reverente con los grandes, pero nunca sumiso. Terminó segundo en la votación al sexto hombre del año. Los Lakers volvieron a caer frente a Utah en los playoffs, pero ya nadie dudaba de quién era Kobe. En 1999 se convirtió en titular permanente y promedió 20 puntos por partido. Era el inicio real de su legado y la confirmación de que el chico flaco de Lower Merion estaba destinado a escribir historia. Mira el video hasta el final para no perderte nada. Tenemos una tremenda sorpresa para ti. A los Lakers no los detuvo el desastre de los playoffs. Sabían que algo tenía que cambiar, no porque no tuvieran talento, sino porque su talento todavía no sabía cómo convivir. La solución fue Phil Jackson. En 1999 llegó con su mística, su mirada zen y su experiencia de 6 anillos en Chicago. Donde otros entrenaban músculos, él cultivaba mentes. Shaquille O'Neal y Kobe Bryant eran dos fuerzas opuestas y Jackson los obligó a mirarse a los ojos. No funcionó de inmediato. La tensión estalló y Shaq, furioso, estuvo a punto de arremeter contra Kobe. Pero el maestro Zen no era fácilmente intimidado. Desafió a Shaq a ponerse en la mejor forma de su vida y el resultado fue devastador para la liga. Shaq dominó como nunca. Kobe maduró, brillando como All-Star con promedios de 22 puntos, 6 rebotes y 5 asistencias. Juntos lideraron a los Lakers a una temporada histórica con 67 victorias. El quinto mejor registro en la historia de la NBA. Shaq se llevó el MVP. Kobe fue elegido al segundo equipo, al NBA, y con apenas 21 años al primer equipo defensivo. Pero la gloria no llega sin guerra. En los playoffs nada fue fácil. El séptimo juego de la final de conferencia contra Portland parecía sentenciar la caída. Los Lakers perdían por 15 en el último cuarto. En ese momento, Shaq y Kobe hicieron lo que hacen los grandes. Se reinventaron. La remontada fue legendaria. El crossover de Kobe sobre Scottie Pippen, seguido por el alley-oop a Shaq que selló la victoria, se convirtió en símbolo de algo más grande, el nacimiento de una mentalidad campeona. Pero aún quedaban las finales. Los Pacers esperaban y en el segundo partido, Jalen Rose dejó una huella oscura al colocar sus pies bajo Kobe cuando caía. El tobillo se torció. El dolor fue inmediato. Kobe se perdió el tercer juego. Indiana aprovechó y ganó sin resistencia. Pero si algo definía a Bryant era su obstinación. Volvió para el cuarto juego y se hizo cargo. Con Shaq expulsado, Kobe llevó al equipo como si estuviera construyendo su propia leyenda. Los Lakers vencieron a los Pacers en 6 partidos y Kobe saltó a los brazos de Shaq, su primer título juntos. Pero la armonía fue efímera. Shaq celebró comiendo hamburguesas y bebiendo piñas coladas todo el verano. Kobe celebró encerrándose en el gimnasio. Cuando llegó el nuevo entrenamiento y vio a O'Neal fuera de forma, explotó. La disputa se reabrió. Donde uno se relajaba, el otro se obsesionaba. Lo irónico es que esa diferencia impulsó a Kobe a superarse. Promedió 28.5 puntos por partido, todo un récord personal. En playoff, Shaq volvió a su versión más temible y los Lakers se mostraron invencibles. Barrieron 3 series consecutivas en el oeste. Nadie parecía capaz de detenerlos, hasta que llegó alguien pequeño, pero con el alma de un gigante, Allen Iverson. En el primer juego de las finales, cayó con 48 puntos en el Staples Center, donde humilló a Tyronn Lue y robó el partido para los Sixers. Fue todo un golpe de realidad y a la vez una provocación. Kobe y Shaq tomaron eso como una ofensa personal y respondieron como campeones. Ganaron los siguientes 4 partidos y se llevaron su segundo anillo juntos, una racha de 15-1 que por años fue la mejor en la historia de los playoffs. La temporada 2001-2002 reafirmó a Kobe como protagonista absoluto. Promedió 25 puntos, lideró al equipo, brilló como pasador y ganó el MVP del Juego de las Estrellas. Fue nombrado al primer equipo al NBA y también al primer equipo defensivo. El talento se consolidaba, pero el conflicto seguía agazapado. Los Lakers navegaban la temporada con superioridad, hasta que llegaron a la final de la Conferencia Oeste. El rival, Sacramento Kings. Los Kings, comandados por Chris Webber, en forma MVP, fueron el mejor equipo de la temporada.
En la serie tomaron ventaja 3-2 y, para ser sinceros, debieron haberla ganado. Pero el destino tiene sus formas de entrometerse. El cierre de esa serie y lo que vino después marcaría el punto de quiebre entre la gloria y la fractura. Si te está gustando el video, déjame un super like. En 2002, los Lakers estuvieron al borde de perder el sexto juego contra los Kings, pero lo que debió ser una batalla épica terminó manchado por uno de los arbitrajes más cuestionados en la historia de la NBA. La controversia generó tormentas que aún se comentan, pero lo cierto es que Los Ángeles ganaron el séptimo juego con justicia y se clasificaron para unas finales que resolvieron con contundencia. Barrieron a los Nets en 4 juegos, con Shaq como MVP de las finales por tercera vez consecutiva. Kobe, mientras tanto, se convirtió en el jugador más joven en la historia con 3 campeonatos. Sin embargo, bajo la superficie de los títulos, los problemas no dejaban de crecer. La disputa con Shaq se agudizaba. Kobe, ofensivamente brillante, sabía cuándo lanzar, cuándo ceder, pero a veces no quería hacerlo. Su visión del juego chocaba con la de su compañero. Al mismo tiempo, era uno de los mejores defensores perimetrales de la liga, enfrentando a los escoltas más explosivos noche tras noche. En momentos clave dominaba tácticamente. Tenía una respuesta para cada situación. En 2003 humilló a Michael Jordan marcando 55 puntos en lo que sería el último enfrentamiento entre ambos. Promedió más de 32 puntos por partido en esos playoffs, pero los Spurs se cruzaron en su camino y pusieron fin a una temporada brillante. Pese a todo el trabajo y sus impresionantes números, había una importante asignatura pendiente en él: la inteligencia emocional, eso que le podía ayudar a ser el líder que su equipo requería. En 2004, la tensión con Shaq se volvió insostenible. Ambos actuaron con una mezcla de infantilismo y arrogancia. Kobe, en una entrevista, expuso el matrimonio de Shaq a los medios, en un gesto considerado traición por muchos. Irónicamente, él mismo atravesaba por un juicio público en Colorado, enfrentando acusaciones serias y revelando su propia infidelidad. Aún así, durante ese proceso, jugaba a los playoffs, viajaba entre el juzgado y la cancha. Se necesitaba una templanza brutal para rendir al máximo bajo ese peso. Los Lakers apostaron fuerte, incorporaron a Karl Malone y Gary Payton, 2 veteranos ilustres. El mundo creyó que estaban destinados a otro anillo, pero la química era artificial. Shaq, fuera de forma, y Malone, disminuido, no conectaban con Kobe. Y él, lejos de adaptarse, se volvió más solitario. En las finales contra Detroit, tomó el mayor número de tiros a pesar de un bajo porcentaje. Forzó el juego, se desconectó del equipo. Los Lakers perdieron en 5 partidos y la ruptura era inevitable. Shaq fue traspasado a Miami. Kobe por primera vez tenía el escenario solo para él. Era el momento de demostrar que podía ganar sin ayuda. Lo que siguió fue una muestra de locura metódica. Entrenaba 3 veces al día. No salía de la práctica sin lanzar 400 tiros. Se exigía como si fuera el único que podía redimir la franquicia. Ese nivel de obsesión lo llevó a momentos históricos. En 2005 anotó 62 puntos contra Dallas en solo 3 cuartos. 3 semanas después firmó los legendarios 81 puntos ante Toronto. El segundo juego con más anotación individual en la historia de la NBA. Promedió 35 puntos en esa temporada. Fue arte en movimiento, pero también fue frustración. A pesar de sus gestas, los Lakers se perdieron los playoffs en 2005. En 2006 y 2007 cayeron ante Phoenix en primera ronda, a pesar de los actos heroicos de Kobe y sus victorias en el clutch. Era el mejor anotador, el más feroz competidor, pero aún no era un líder que hiciera mejores a sus compañeros. Su egoísmo, su obsesión y su intensidad lo acercaban al traspaso. Casi se va a Detroit en 2007, pero el cambio nunca sucedió. En vez de irse, los Lakers dieron el golpe maestro. Adquirieron a Pau Gasol, uno de los mejores jugadores europeos de la historia. Con él llegaron Trevor Ariza, el crecimiento de Andrew Bynum y una nueva oportunidad de reconstruir el legado. La etapa de Kobe como solitario se cerraba. Lo que venía ya no sería solo suyo, sería de todos. En 2008 los Lakers regresaron como contendientes legítimos, la semilla número 1 del oeste asegurada y Kobe Bryant como MVP de la temporada regular. El equipo parecía listo para completar su resurgimiento.
Su destino, las finales contra los Boston Celtics, liderados defensivamente por Tom Thibodeau, cuya estrategia ICE era un entramado brillante que convertía cada ataque en un laberinto. Kobe se vio obligado a soltar el balón o enfrentar múltiples defensores cada vez que tocaba la pelota. Era el mejor jugador del planeta, pero Boston era el mejor equipo. Los Celtics ganaron en 6 juegos. El golpe fue profundo. Kobe buscó fuerza en lo personal y lo colectivo. Tras conquistar la medalla de oro con Estados Unidos en los Juegos Olímpicos ante España, dejó el recuerdo frente al casillero de Pau Gasol como mensaje emocional. Usó tácticas similares con otros compañeros. Ya no bastaba con exigir, había que inspirar. Por primera vez, Bryant buscaba entender a sus compañeros, pasar tiempo con ellos, descubrir qué los movía. Comprendió que el liderazgo no era dictar, sino acompañar. En 2009, con una versión más madura y humana de sí mismo, lideró a los Lakers hacia el campeonato, ganando su 4º título y su primer MVP de finales. El año siguiente ofreció la oportunidad de redención definitiva. Enfrentar a Boston otra vez, pero como siempre en su historia había obstáculos. Jugó con un espolón óseo en el tobillo y un dedo roto en la mano de tiro. No podía lanzar con precisión y su promedio en la serie fue brutal. Pero esta vez Kobe no estaba solo. Los Lakers habían aprendido a ser un equipo. Lucharon hasta el 7º juego. Bryant lanzó apenas 6 de 24, pero tomó 15 rebotes y defendió como si cada posesión fuera la última. Ron Artest anotó un triple vital. Los Lakers vencieron. Kobe levantó su 5º trofeo. Cuando un periodista le preguntó qué significaba, respondió: "Solo uno más que Shaq". Corta y filosa, la respuesta era el resumen de una carrera hecha de fuego competitivo. Pero la cima no dura. En 2011 y 2012, Kobe seguía anotando, buscando otro título. Sin embargo, los Lakers se desmoronaban. En 2013 llegó Dwight Howard, un encaje fallido, y entonces sucedió lo que nadie imaginaba. Kobe se rompió el tendón de Aquiles. Aún así lanzó sus tiros libres y salió de la cancha por su cuenta. Lloró en el vestuario, pero juró volver más fuerte. Volvió, pero el cuerpo ya no respondía. Rodilla, hombro y dolor en cada rincón. En 2016 escribió "Querido baloncesto", su carta de despedida. Por primera vez mostró vulnerabilidad. Era amable, reflexivo y humano. La NBA le rindió homenaje. Su última temporada fue difícil, pero el último partido fue legendario. 60 puntos. Cada tiro parecía una declaración contra el tiempo. Era Kobe, sin piernas, pero con alma. Su historia fue más que estadísticas y títulos. Kobe Bryant vivió cada segundo como si el siguiente fuera decisivo. Amó el juego con devoción, lo desafió con disciplina, lo transformó con sacrificio. Cayó, se levantó e inspiró. Al final no fue solo un jugador, fue el espejo de quienes luchan hasta el último momento. ¿Acaso fue Kobe Bryant simplemente un competidor feroz o el ejemplo eterno de cómo el amor por el juego puede transformar el alma? Deja tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte para conocer un poco más sobre todo lo que sucede y forma parte de la historia de la NBA. Y ahora, para cerrar, lo mejor de Kobe Bryant en acción. Disfrútalo.